Buen día, compañeros. Buenas noches, profesor. Hoy día quien les habla es el alumno de la Universidad César Vallejo, Candia Pérez Justin Angelo. Me encuentro en el ciclo 3 de mi carrera profesional de Ciencias de la Comunicación. El día de hoy por Zoom, siendo el día 6 de junio de 2022, siendo exactamente 6:20 de la noche. Me encuentro en una reunión con la interna de psicología, Romina Trau. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Hola, Yossi, muy buenas tardes. Un gusto poder acompañarte en esta entrevista el día de hoy y, por supuesto, atenta a cada una de tus interrogantes. Gracias, Romina. Bueno, hoy día vamos a hablar, bueno, Romina me va a hablar sobre lo que es la esquizofrenia. Y para ser exacto, vamos a hablar lo que es la esquizofrenia también en el Perú. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacerles unas preguntas sobre esta enfermedad y, bueno, pueden quedarse para saber qué más, cómo va a suceder todo esto. Bueno, Romina, voy a comenzar con una pregunta muy clave, muy importante para las personas que nos están hoy día escuchando, viendo. ¿Qué es la esquizofrenia? Un La concepto para esquizofrenia, ti. perfecto. La esquizofrenia se va a definir hoy en día como un trastorno mental grave. Muchas personas van a coincidir con que la primera característica que va a definir a la esquizofrenia como tal es una desconexión de la realidad. La persona de alguna manera tiende a desconectarse de la realidad tal y como la conocemos hoy en día, además de que tiende a afectar gravemente ciertos niveles de pensamiento, sentimiento y conducta. Las personas con esquizofrenia tienen una marcada diferenciación de las personas sanas mentalmente en la manera en cómo actúan, ya que las condiciones en las que ellos actúan o se comportan tienden a ser un poco rara para nosotros. Asimismo, cuando nos comparten sus pensamientos e incluso cuando no saben cómo expresar un sentimiento que nosotros quizás en algún momento podemos definir correctamente. Exacto, o sea, la esquizofrenia vendría a ser lo que las personas que no puedan encontrarse acá supuestamente en la realidad y inventan algo normal en su cerebro. Podríamos decirlo así. Efectivamente, exacto, sí, tienden a, digamos, demasiado salirse de la realidad y muchas personas que la han padecido coinciden con que hay una desconexión parcial o total de lo que vivimos hoy en día en un momento determinado. Perfecto. Y en tanto su origen de la esquizofrenia, ¿nos podrías hablar un poquito sobre ello? Por supuesto, la esquizofrenia, así como es un trastorno mental grave, y aunque es muy poco tocado, pero sí también es un tema muy curioso del cual muchos profesionales de la salud nos hemos inclinado, actualmente y lamentablemente no encontramos una causa única o una causa nata que pueda explicar el por qué se desarrolla la esquizofrenia en las personas. Al contrario, se considera ese trastorno mental, a pesar de ser grave, como un trastorno multicausal. Multicausal, ¿por qué? Porque se definen tres principales causas por las que se puede desarrollar la esquizofrenia. Y no estas tres pueden ser únicamente una, sino que pueden ser una combinación de dos o incluso de estas tres. Primeramente tenemos el factor genético. Cuando hablamos de este factor, estamos diciendo de que quizás dentro de mi árbol genealógico, es decir, mi familia más cercana o directa por parte de padre o madre, ha habido ya un paciente detectado con esquizofrenia. Es decir, un abuelito mío, quizás un tío o incluso un sobrino. Es muy importante que sepamos que el factor genético, si bien no puede, es directo, del contrario, puede ser que salte esa genética, no de padres a hijos, sino incluso de abuelitos a nietos o de abuelitos a bisnietos, etcétera. Y es muy importante saber, como se dice, el historial familiar de nuestra pareja, en caso establezcamos una relación romántica sentimental a futuro, para poder saber posibles complicaciones en adelante. Después tenemos el factor ambiental. Aquí estamos hablando más que nada de los conocidos traumas, de situaciones estresantes o de ambientes en los que la persona se pueda haber desarrollado. Recordemos que la esquizofrenia se puede desarrollar desde la niñez más temprana, 5, 4 años, puede aparecer en la adolescencia, justo cuando se empieza a formar nuestra personalidad, o por último en la adultez. Pero en cada una de esas etapas va a influir mucho el cómo haya vivido yo cada una de ellas. Si quizás he sido
sometida a mucho estrés, siempre a muchos problemas, es posible que de alguna manera, lo querramos o no, o a peligros muy intensos, se vayan alterando ciertas áreas o estructuras cerebrales. Y eso da pie a la tercera causa, que es la química o estructura cerebral. No se sabe exactamente qué área específicamente puede estar involucrada, sin embargo, sí se conoce de que hay una descompensación en los neurotransmisores. Los neurotransmisores van a, más que nada, determinar nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, cuando nos reímos, cuando lloramos. Y en el caso de las personas con esquizofrenia, se ve un desbalance muy marcado que va a generar en ellos, en muchos casos, irritabilidad, violencia incluso. Conocemos lamentablemente que muchas personas con esquizofrenia pueden tener esos ataques de irritabilidad, pero no 100% se cumple con toda la población, al contrario, puede ser un efecto de todo ese desequilibrio neurotransmisivo que se tiene en el cerebro que puede generar estos diferentes efectos y consecuencias. Exacto, y justo con ello que me dices, que me hablas un poco de personas con esquizofrenia que sí, que se pueden alterar, que pueden ser agresivos y todo. ¿Nos puedes hablar sobre los síntomas más característicos de la esquizofrenia también? Sí, por supuesto. Los síntomas más característicos se dividen en positivos y negativos. Cuando hablamos de positivos y negativos, no hablo necesariamente de que, ok, mi paciente tiene, digamos, síntomas positivos y es una buena señal. No. O por decir síntomas negativos es una mala señal. No. Los síntomas negativos y positivos se van a diferenciar en que pueden estar presentes ambos en una persona con esquizofrenia y la única diferencia es que en las personas sanas o normales no se van a presentar. En el caso de los síntomas positivos, vamos a poder ver mucho el tema de los delirios, esas creencias que la persona con esquizofrenia va desarrollando, pero que a la vez vuelven a ser o se convierten en mártires. Vienen a ser esos pensamientos recurrentes que no le van a dejar vivir tranquila a la persona. Y los mayormente conocidos son los persecutorios o incluso los suspicaces, donde la persona cree que otra persona cercana a él o que vive cerca a él le quiere generar algún daño. Son creencias tan, pero tan firmemente arraigadas en su cerebro que los llegan a perjudicar, digamos, en el sentido emocional y también, por supuesto, en su manera de actuar. Después tenemos las alucinaciones. La diferencia entre alucinación e ilusión es que, por ejemplo, la ilusión se basa en que yo vi un objeto cerca, pero yo, por percepción mía, la cambié. Pensé ver un peluche, pero realmente me pareció ver un gato, y eso es una ilusión. En el caso de una alucinación, no existe un objeto que justifique que yo malinterpreté lo que vi. Es decir, hay una pared blanca, pero la persona con esquizofrenia va a alucinar o generar estas alucinaciones creyendo que esa pared blanca es una casa completa o es una multitud de personas juntas. Entonces, no hay algo que relacione lo que dice la persona con esquizofrenia y su alucinación. Y después, en cuanto a lo que son los síntomas negativos, tenemos lo que es la bullying. Por ejemplo, aquí está la falta de motivación que desarrolla la persona para llevar a cabo actividades que normalmente antes de la enfermedad o del desarrollo le gustaba hacer, le gustaba realizar. Y también tenemos la conocida anedonia, esta falta de placer que la persona genera por actividades que antes le gustaba, antes le llamaba la atención, pero que hoy en día hemos visto que ha habido una baja muy considerable en su rutina como tal. Interesante. Interesante el punto de cómo diferencia de la ilusión, ¿no? ¿No? De cómo ilusionarse con algo, a alucinar, ¿no? O sea, fantástico realmente Es importante diferenciar poder diferenciarlo, exacto. diferenciarlo, claro, porque muchas veces nuestra ignorancia, disculpo la palabra, pero no entendemos las personas estos casos que algunos, digamos, pacientes con esquizofrenia sufren o pasan y los tildamos de locos, ¿no? Totalmente, pero no sabemos realmente el origen para nosotros llamarlos así, ¿no? Efectivamente. Es Bueno, mi importante siguiente, también saber esta dime. diferencia entre ilusión y alucinación, porque a veces las personas sanas o entre comillas normales tienden a decir, ay no, estoy alucinando, pero realmente no es una alucinación, sino que es una ilusión. Exacto, también para poder diferenciarlo. Está bien, de verdad, muy buena aclaración también, Romina. Mi siguiente pregunta vendría a ser sobre la actualidad, ¿no? Ahora en el 2022,
con tanta tecnología, con tantos avances tecnológicos, tanta medicina, tratamientos, todo, eh, ¿qué tipo de tratamientos existen actualmente para tratar la esquizofrenia? Por supuesto, es importante que conozcamos que los psicólogos, si bien estamos un poco más arraigados al tema de la esquizofrenia, también trabajamos de una manera multidisciplinaria con diferentes profesionales y uno de ellos vienen a ser los doctores o médicos psiquiatras. Los psiquiatras, a diferencia de nosotros, son los que vienen a medicar los diferentes, digamos, fármacos. Y uno de los principales tratamientos viene a ser justamente ese, el farmacológico. Aquí el psiquiatra viene a basarse en el diagnóstico que nosotros como psicólogos o incluso ellos como psiquiatras hayan elaborado y según el estadio, avance, grado y la edad de la persona diagnosticada con esquizofrenia, va a generar esta receta de neurolépticos o también conocidos antipsicóticos. Los antipsicóticos se vienen a dividir en dos, los clásicos y los atípicos. Entre los clásicos podemos encontrar los más conocidos o usados quizás como son el haloperidol y también el clorpromacina. Y en cuanto a los atípicos, en antipsicóticos, podemos ver a las más comunes también como la risperidona y la clozapina. Pero eso ya netamente lo define, y hay muchos más, pero solo por mencionar algunos, pero eso más que nada lo va a definir un profesional médico en psiquiatría. En nuestra rama de psicología vemos mucho lo que es la estimulación cognitiva. Como les mencioné, en las causas tenemos que hay una desvariación, una irregularidad en cuanto a lo que es los neurotransmisores que están aquí dentro de nuestro cerebro. Entonces, lo que buscamos también es poder llevar a cabo un seguimiento y conocimiento de las funciones ejecutivas del paciente. Por ejemplo, la memoria, la atención, la concentración, las áreas encargadas de la comprensión y habla, como son el área de Broca, el área de Wernicke. Entonces, ir evaluando o por el contrario, estimular esas áreas que parecen que se están perdiendo. Después de ello también tenemos lo que es la terapia psicosocial. En el caso del terapeuta, psicólogo, lo que va a hacer en los primeros quizás estadios de esta enfermedad es poder darle a conocer al paciente qué es lo que va a atravesar, qué es lo que va a vivir y asimismo, de alguna manera darle a conocer quizás los posibles futuros escenarios que va a tener que enfrentar. Psicólogo también hace mucho el acompañamiento con la familia, porque recordemos que detrás de cada paciente hay un mundo. Y con ese mundo viene una familia que no va a saber cómo actuar, no va a saber cómo reaccionar. Y ahí también entramos a hacer digamos, las terapias en grupo, donde las familias de los pacientes pueden compartir un poco acerca de sus experiencias y a través de la catarsis poder encontrar nuevos métodos de ayuda e incluso nuevos métodos de cómo afrontar esta enfermedad. Wow, sí, exacto. Realmente un papel muy importante también de los psicólogos. Muy, muy, muy bueno, la verdad. Ahora, respecto a lo que me dices, también quisiera preguntarte, con lo que me hablas de los psiquiatras, que hay un tratamiento que sí se podría llegar. ¿Este tratamiento cura totalmente la esquizofrenia? ¿Hay una cura total sobre este padecimiento? Es muy bonito saber que tenemos varios tratamientos y que hoy en día se siguen elaborando muchos. Diferentes hospitales como el Arco Herrera, incluso Noguchi, que son los más conocidos acá en Lima, vienen a tratar mucho los temas de los trastornos psicóticos, en el que está incluido, por supuesto, la esquizofrenia. Lamentablemente, al hablar de tratamiento, no estamos hablando de que va a haber una cura certera o definitiva. La persona que hoy en día cuenta o ha desarrollado esquizofrenia, es muy posible que, como dice la palabra, sea tratada y en ese diagnóstico, en ese tratamiento, se, digamos, trate en la manera de lo posible brindarle una calidad de vida al paciente. Pero ello no involucra, lamentablemente, repito, que se vea una cura porque al no saber una causa, ya que cada paciente es un mundo, al no tener una causa, ¿cómo puedo yo encontrar una cura certera? Entonces, en base a eso, al menos en este espectro de la esquizofrenia, como se conoce en el área de psicología, todavía no se ha determinado una cura. Más no, se ha descartado, por supuesto, los estudios y el tratamiento más bien ayuda a, de alguna manera, estabilizar al paciente para que no asuma cuadros más graves.
Interesante también lo que me comentas. Claro, es que al no conocer realmente el origen de, hablamos de muchos pacientes, hablamos de muchas personas que tienen esquizofrenia, y realmente sabría que conocer qué hay en cada mente de cada uno, vivir lo que vive en el contexto social, en el contexto familiar, ver su genética, o sea, estamos hablando de cuánta población, ¿no? Y realmente no podríamos generar, digamos, una cura si no hay realmente un origen propio para generalizar a todos. Muy importante, la verdad. Ojo, que también quisiera preguntarte, porque justo en lo que estaba leyendo, investigando, realmente me pareció muy interesante y también me llamó la atención de este tema de que la OMS indica que no hay una eficaz atención para los pacientes con esquizofrenia, por lo cual un porcentaje de pacientes no reciben una atención de salud especializada. Hablamos un poquito más del 18,7% de personas a nivel mundial que no reciben, digamos, Un tratamiento pertinente. exacto. ¿Consideras que en el Perú hay un suficiente soporte asistencial para los casos de pacientes con esquizofrenia? Lamentablemente, nuestro sistema de salud ni no ha sido, no es un tabú hoy en día hablar de ello. Nuestro sistema de salud con la pandemia se ha visto afectado, a pesar de que se han tratado de generar medios para salvaguardar la salud mental, tampoco se ha visto un efecto significativo que pueda ayudar a la población. La salud mental, lamentablemente, hoy en día está un poco deteriorada, por no decir muy marcadamente deteriorada. Y en el caso de Perú, si no nos abastecemos principalmente con diferentes aspectos de salud física, recién estamos incorporando el tema de la salud mental. Y el espectro de la esquizofrenia es eso, un trastorno mental grave. Entonces, estamos en un largo camino donde se van a presentar mil y un propuestas, mil y un personas que queremos ayudar a las personas con este tipo de trastorno, pero hoy en día, hoy por hoy, no contamos con los recursos, con el plan, con los lineamientos adecuados para que un profesional, ya sea de la salud mental o de la salud general, trate y vea especializado el tratamiento con los pacientes de manera global en la esquizofrenia. Lamentablemente hay muchos tabúes detrás de una persona esquizofrénica, porque como lo mencionaste en algún momento, a veces lo tratamos de loco, pero realmente no. Ahí va mucho el tema de la empatía de la población, de cómo puede estar sintiendo la otra persona, que yo no sé cómo siente, pero intento a través de su testimonio conocer qué puede estar viviendo en un momento dado. Exacto, claro, realmente nosotros como población, porque también nosotros, los que estudiamos, mejor dicho, en las universidades, los que sabemos, digamos, conocemos o tenemos acceso a conocer, como que muchas veces como que ya es que este tema está aquí, o ya dejo esto, ya, o sea, realmente somos parte de esa población que también debe ser empática con estos temas, realmente poner, digamos, un granito de arena y ayudar. Mi Es- otra pregunta es, justo con lo que me indicas, ¿a qué barrera se enfrenta en su vida cotidiana una persona con esquizofrenia? Ya que hablamos del tema de empatía y todo ello. Efectivamente, ahí hablamos mucho del tema de la discriminación, porque sin conocer, como se le dice, la vida o la historia de otra persona, ya sea que tenga esquizofrenia o no, estamos muchas veces, digamos, interpretamos la vida de otra persona sin necesariamente ser lo que realmente vive. En el caso de las personas con esquizofrenia, como lo mencioné también, hay mil y un causas. Y de esas causas se desglosan más causas, y se multiplican y se asocian con otras. Entonces, lamentablemente, al no tener también una causa, las personas con esquizofrenia muchas veces se caracterizan por ser muy hipersensibles, demasiado. Son mucho más sensibles a la crítica, a la frustración, a los sonidos, a la luz, a diferentes aspectos de la vida cotidiana. Y ello puede malinterpretarse si se encuentra en una población de personas aparentemente sanas y de alguna manera es criticado, es juzgado, es tomado y tildado como loco, es tildado como una persona extraña, raro, eh,
mil y un apodos que se le pueden haber puesto. Ahí también vamos al tema de que son muchas veces etiquetados y la etiqueta para nadie ayuda a un tratamiento, ayuda a mantenerse bien o sano. Las barreras, más que nada, también es que si hablamos de que la esquizofrenia llega a un alto nivel o un nivel muy marcado, incluso puede perjudicar en la comunicación verbal con otros, porque no se va a saber expresar, no va a saber comunicar lo que siente, lo que padece, lo que le duele. Incluso también va a, quizás, como decía, ir o estar en un grupo rodeado de personas, poder decir cosas, etcétera, pero, no, él es el esquizofrénico o ella es la esquizofrénica, con las etiquetas, hacerlo sentir mal, hacer que su autoestima, si ya se vio afectada con el diagnóstico, se siga devaluando con los comentarios de la gente. Entonces, ahí sí estamos hablando de un tema de discriminación muy marcado, que engloba todo lo que les estaba mencionando hasta el momento y es importante que, como repito, seamos más empáticos, más tolerantes, porque hoy en día existe diversidad, no solamente diversidad de género, diversidad de gustos, no, también existe la diversidad de diferentes estadios y tipos de salud mental en los que en esta nuestra nueva realidad, en esta nueva actualidad del siglo XXI, vamos a encontrar mucho. Y si no somos empáticos y tolerantes, cada uno de nosotros se va a chocar con una amplia barrera en la que realmente si ellos se vieron expuestos en algún momento, se va a transgiversar todo y los embarrerados vamos a ser nosotros frente a toda esta nueva diversidad que se va presentando. Claro, realmente el ser humano, de nuevo en su desconocimiento, limita realmente las posibilidades de poder ser amigo de alguien que es normal, pues, o sea, es normal. ¿Quién nos define a nosotros como normales? Nadie, o sea, nadie tiene el derecho de definirnos o definir a otras personas jamás. Nadie tiene ese derecho. Y como tú dices, ¿no? Hay que volvernos empáticos realmente con esto, ¿no? No hablar del tema un rato y después no. O sea, si encontramos en cualquier lado, en cualquier situación, personas así, o con otra salud, o con otros problemas de salud mental, digámoslo así, darle el apoyo, tenerle tiempo, paciencia, porque muchas personas también lo pueden tener con nosotros. Y es importante realmente eso también. Y para finalizar con ya esta entrevista, quiero hacerte una pregunta, ¿no? Algo muy personal para ti, que es ¿qué mensaje o consejo le darías a la población, ¿no? peruana que desconoce este tema, como justo estamos hablando, ¿no? La esquizofrenia. Perfecto, sí, creo que algo un consejo que se le puede dar, que lo hemos estado viendo durante toda la entrevista, es ser más empáticos, ser más tolerantes. A veces las tradiciones que nos dejan en casa o que viene con nuestra crianza, de alguna manera nos limitan a poder abrirnos a nuevos conocimientos, a nuevas personas. Y también es muy importante el tema de la prevención. Si bien existe un diagnóstico y tratamiento, también podemos hablar de una prevención. Y como les mencionaba, es importante que si yo he tenido un familiar con quizás esquizofrenia, podamos tener un poquito más de luces rojas o estar alerta si es que vemos en alguien conocido o incluso en nosotros mismos experimentar ciertas características que nosotros sentimos como anormales. Ser muy conscientes o asistir a los apoyos o los recursos de salud mental con psicólogos también es un método de prevención. Poder detectar a tiempo si es que una enfermedad se presenta, ya sea esquizofrenia o no, detectar a tiempo va a salvar vidas. Muchas veces se dice eso y sí es cierto. En la rama de salud mucho hablamos de eso y es importante entender a otros, ser tolerantes, ser precavidos y sobre todo entender que la esquizofrenia, si bien es muchas veces mencionada, hoy en día no cuenta con los recursos necesarios o los profesionales necesarios para poder ser tratado a lo largo del Perú, a lo largo de Lima, a lo largo de las regiones. Entonces es importante que evitemos las etiquetas, que no discriminemos, que seamos más empáticos, más tolerantes y sobre todo que prevengamos posibles desarrollos, ya sea de trastornos físicos o incluso mentales. Es muy importante. Exacto. Muchas gracias, Romina, de verdad, por la información, por el tiempo que nos has brindado realmente
mucha información, muchos datos sobre este tema de la esquizofrenia. Y nada, Wendy, muchas gracias y culminamos la entrevista de esta manera. Muchas gracias.